aquí en el programa una información que se había originado el día anterior a raíz de la presentación de un pedido de informe por parte del diputado Alejandro Cacase, acompañado por varios legisladores de su sector en el Congreso Nacional, en razón de que había tomado conocimiento de informes realizados por el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional sobre equidad y sostenibilidad del sistema previsional, otras cuestiones vinculadas con los niveles de recaudación y un plan energético a mediano plazo, además de la estrategia de la deuda a mediano plazo, que había sido, formaba parte de información que el gobierno argentino había hecho al Fondo Monetario Internacional sin darlo a conocer aquí entre nosotros. Alejandro Cacase, buen día. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es el tema, efectivamente, Alejandro, por el cual Sí, has hecho este pedido de informe al Poder Ejecutivo? no es la primera vez que pasa. Ocurre que ya cuando firmamos el acuerdo con el FMI, eh, a partir de ese acuerdo el fondo hace revisiones trimestrales sobre la marcha del gobierno y el cumplimiento de los compromisos, las metas acordadas. Muchas veces nos hemos enterado, ya este es la cuarta revisión, el cuarto informe del acuerdo, que uno al leer el informe en inglés que lo publica el fondo, ve que se marcan determinadas acciones o determinados informes que el gobierno argentino ha producido, pero de los cuales no ha informado el Congreso, ni lo ha informado a nivel doméstico acá. Entonces, cosas que debieran claramente informarse el Congreso, pasarse los informes, discutirse esas medidas, el gobierno no lo hace y nos enteramos por vía de leer los informes del fondo que se publican. Un elemento muy serio en esto fue lo de la moratoria ahora previsional. En la moratoria, que fue una gran imprevisión, porque fue un proyecto de ley que no tenía previstos los recursos para poder financiarse y se dispuso a ampliar el gasto de prácticamente medio punto del PBI. Claro, el fondo le ha dicho, esto no lo puede hacer porque rompe el acuerdo. El acuerdo tiene una meta de déficit fiscal y con la moratoria ese déficit fiscal se excede de la meta y rompe el acuerdo. Entonces, básicamente, el fondo le ha dicho, corrija esa moratoria al punto de no darla. Y nada de esto el gobierno lo dijo, ni lo informó, ni lo discutió en el Congreso. Seguimos adelante con la sanción de la ley. Bueno, nosotros nos opusimos, pero el oficialismo siguió adelante con la sanción de la ley. Y claro, ahora curiosamente apareció de la nada un decreto que limita la moratoria enteramente. Entonces vemos en el informe del fondo que ha habido un intercambio de cartas sobre el tema, diciéndole, mire, usted no puede gastar 0,4 el PBI en esto, tiene que reducir, ponga limitaciones, exija nuevos requisitos que no tenía, es decir, toda una serie de cosas las cuales el gobierno ha hecho, porque como digo, salió un decreto que parecía contradictorio porque era después sancionar la ley, porque se hace un decreto para básicamente dejar inoperativa la ley, y era por este pedido del fondo. Entonces son normas, como digo, que se dictan sin conocer su trasfondo, sin informar, y porque en este caso, claro, se había sido controversial al momento del acuerdo con el fondo que se había pedido un informe sobre la sustentabilidad del régimen previsional y de los regímenes especiales. Un informe de por sí no tendría por qué ser controversial porque es algo objetivo, digamos, es información, pero obviamente generó controversia porque se esperaba que a partir de eso hubiera reformas y que eso pudiera, digamos, afectar el haber de los jubilados y esto es lo que generó preocupación. Ahora resulta que ese informe se ha completado. El gobierno le ha informado al FMI que lo ha completado, pero de eso nosotros no tenemos ningún conocimiento en el Congreso, nunca se lo ha enviado. Ahora estamos en una discusión, desde que publicamos esto anteayer, ahora dicen que sí lo han enviado, pero que no nos lo han enviado los legisladores. Bueno, estamos en ese tipo de discusión de dónde está, en qué oficina se quedó, en qué cajón se traspapeló, etcétera. Pero en el fondo lo que marca es una violación a los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde todos los documentos que son
de decisiones que formule el gobierno, inclusive cómo se formulan o por qué motivos se llegan a formular, obviamente en este caso, evidentemente por el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, no estamos teniendo acceso a eso. Entonces, ¿Y en cuál virtud sería de el eso hemos objetivo para presentado. no darlo a conocer? Bueno, en el caso de la moratoria creo que es para no asumir el costo político de ver una bandera que propugnaban derrotada. Es decir, fueron con bombos y platillos a anunciar la cobertura, la ampliación de la cobertura previsional y a plantear eso de la moratoria como una conquista. Y claro, si después, 2 semanas más tarde, el FMI le dice esto no lo puedes implementar y lo dan de baja, han querido como tapar la vergüenza de eso. Eh, pero muestra, por un lado, la imprevisión primero en haber sancionado una política sin haber tenido los recursos, y luego que no se puede dar de baja una ley, aún una ley en la que estamos en desacuerdo, no se puede dar de baja una ley del Congreso por decreto, así de manera oculta, eh, por más que lo pide el Fondo Monetario Internacional, sin discutirlo en el propio Congreso, que fue el que la sancionó. Eso va completamente en contra de nuestro mecanismo democrático. Y después el ocultamiento del informe, que no conocemos su contenido, pero debe ser probablemente porque eh, debe recomendar medidas duras en términos de la reforma previsional, vinculada siempre a la definición de los beneficios, a la edad jubilatoria, a la eliminación de ciertos regímenes especiales, cosa que habrá que eventualmente discutir, lo que va a generar esa controversia ahora el gobierno en medio de un proceso electoral, pero si la información la ha producido la tenemos que tener y eventualmente discutir lo que haya que discutir. Alejandro, y respecto de estas expresiones del presidente de la Nación que ha tenido ayer, en el sentido de que no, el fondo, él ha dicho, el fondo no nos va a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien, y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener. A mí me parece que están en un juego irresponsable ahí entre el presidente y el ministro de Economía, entre Fernández y Massa, que nos va a terminar costando a todos. Es decir, primero hubo problema, por ejemplo, el fin de semana hubo problema con el BID porque insistía Fernández en que Cecilia Todesca, que la habían propuesto para presidente del BID, fuera vicepresidente. El presidente del BID les contestó que iba a nominar a los candidatos que habían perdido con él, no los iba a nominar de vicepresidente, pero que además los cargos que marcaba eran los que estaba negociando con el ministro de Economía. Disputa de poder. Ujú. Ahora esta frase que me citás la dice Fernández en el contexto de un acto kirchnerista ayer, mientras está Massa sentado en Washington negociando con el FMI la liberación de los desembolsos. Sí. Entonces están en una pelea de poder entre los dos para ver quién manda, que no es saludable. No, claramente el presidente no tiene la autoridad que un presidente debiera tener. Pero si no la tiene y le está dando, está haciendo el ministro de Economía quien lleva la marcha del gobierno, al menos en toda esa área, tampoco creo que hace bien el presidente en condicionarlo, interrumpirlo, marcarle los límites, marcarle la cancha. Ujú. Por eso digo, responden sí a eso, a la disputa de poder que tienen entre los dos, o entre los tres, si querés sumar a Cristina en cómo es el funcionamiento de ese frente de todos. Ya lo vimos del año pasado, es decir, acordate, Mario, que cuando se hizo el acuerdo con el FMI, Cristina y Máximo Kirchner se plantaron en que no querían acuerdo. Al día de hoy no escucho cuál es la alternativa que ellos tenían para acordar con el FMI. O sea, está bien, nadie quiere acordar o nadie quiere tener, pero todavía no sé cuál es la propuesta que tenían para ver cómo salíamos de eso de otra forma. Y hoy es una expresión de eso mismo, de que se están peleando entre ellos cuando hay una responsabilidad enorme frente al único órgano que cuando Argentina no tiene reserva, no tiene un dólar, el único que aparece asistiendo. Entonces me parece que hay que asumir eso con plena responsabilidad y no poner trabas. ¿Te puedo llevar al ámbito de la política local? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo estás viendo el proceso electoral aquí en San Luis?
Bien, yo lo veo con mucho entusiasmo. Creo realmente que puede haber un cambio en San Luis ahora. Estoy muy confiado que eso vaya a pasar. Lo veo por lo que preguntábamos, por el ánimo de que no haya más continuidad de este gobierno. También el gobierno hace todo lo posible con sus artilugios legales y mañas, como ha sido esto de crear la ley de lemas, que ha sido para tratar de impedir la llegada de la oposición al gobierno, pero creo que lo hemos sabido responder a eso bien, porque nos hemos unido entre todos los partidos de la oposición, hemos armado un esquema de presentación de sublemas, de listas, todo que está funcionando muy bien. Y ya hemos puesto en marcha la campaña. Nosotros la semana pasada hicimos lanzamiento de la campaña en Villa Mercedes. Los radicales. Sí, 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 el sublema radical. sí, Bueno, todo el frente, pero sí. digo en particular nuestro sublema. Estuvo ahí Claudio Poggi, estuvo Miguel Bonino, que es nuestro candidato a intendente. Este lunes ahora lo hacemos en San Luis con Federico Cacase como intendente y también va a estar presente Claudio Poggi como nuestro candidato a gobernador. Estamos en marcha y una campaña que, bueno, va a tener, quedan poco menos de 2 meses. No va a ser una campaña muy extensa. Noto que hay una gran confusión. En San Luis hay muchísima gente que quiere votar en contra del intendente Tamayo, pero va a terminar votando en favor de A él. favor del intendente. Sí, sí, es increíble porque vos ves que los otros candidatos oficialistas prácticamente hacen campaña en contra de Tamayo, pero para sumarle votos al intendente. Bueno, esa es una confusión propia de la ley del lema y que no debiera ser, está creada deliberadamente para confundir al elector. Pero entonces ahora son 60 días de dejar las cosas en claro y dejar en claro que si alguien no quiere la continuidad de esos gobiernos, del de Alberto Rodríguez Sá, del de Tamayo en la ciudad, lo que tiene que elegir es por el lema de Cambia San Luis. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ser candidato a la reelección Sí, como diputado? seguramente voy a aspirar a seguir en el Congreso. Eso se va a definir el 24 de junio. Como sabes, en el medio hay Mm. una disputa eh, en primarias por la presidencia, también dentro de Juntos por el Cambio, pero mi aspiración es a seguir en el Congreso. Por lo tanto, te presentarás para la reelección. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias por atenderme, Alejandro, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento. El doctor Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, a la música y volvemos.